Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con Cuba, donde se reporta un alza en el consumo de drogas a pesar de la política de tolerancia cero anunciada por la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Vamos con el informe. La dictadura cubana ha revelado un aumento considerable en el consumo interno de drogas, a pesar de que el régimen de Miguel Díaz-Canel presume de su política de su supuesta tolerancia cero contra la comercialización de estupefacientes. Esta situación ha generado críticas de la ciudadanía hacia el gobierno cubano, asegurando que no controla el consumo de drogas y mantiene a la isla en una profunda crisis económica. Alejandro García, médico y director del Centro de Salud Mental de Centro Habana, aseguró que los adolescentes y jóvenes son los más vulnerables al consumo de drogas. Aunque no se especificaron los tipos de drogas consumidas, García mencionó la introducción de nuevos químicos en el mercado, dificultando la prevención al no consumo de drogas. Asimismo, sostuvo que las personas suelen tener sus primeras experiencias con drogas entre los 13 y 14 años y entre los 17 y 20 años pueden volverse adictos, con un aumento de la adicción a los 25 años. El incremento de consumo de drogas en jóvenes y adolescentes cubanos es una muestra del fracaso de la política de tolerancia cero del régimen de Miguel Díaz-Canel. A esto se suma la ubicación geográfica estratégica de Cuba en el Caribe, que la convierte en una ruta para el tráfico de drogas utilizada por narcotraficantes para transportar estupefacientes desde el sur, ya sea por avionetas o lanchas rápidas con destino a Estados Unidos. A ver, el doctor Alejandro García, quien es director del Centro de Salud Mental Habana, señala en una entrevista a Granma, que es el diario oficial, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, esto es el diario oficial del país, ha declarado que se está dando pues, este alza en el consumo de drogas, sobre todo entre los más jóvenes. De acuerdo con el doctor García, tenemos que las drogas se estarían volviendo un estilo de vida, que hay un alto índice de consumo entre mujeres jóvenes y embarazadas, y que además cada vez empieza a consumir desde más temprano. El doctor García señala, entre otras cosas, y cito, que históricamente lo que más se consumía en algunos municipios de La Habana era el crack, pero en los últimos tiempos se han incorporado nuevos químicos que a veces desconocemos y así es más complicado de enfrentar y atender. Bueno, con respecto a este químico del que hablan y que sería la droga que se ha puesto de moda actualmente en Cuba, tenemos que sería una mezcla de cannabis con productos sintéticos que se vende por unos $6 en las ciudades de La Habana. La elaboración de esta droga de moda llamada el químico se haría de la siguiente forma. Se pondría a secar el cannabis y se mezclaría con pastillas para la epilepsia, formol y anestesia para animales. La posición del régimen frente a las drogas, el consumo de drogas y el narcotráfico es de tolerancia cero. Recientemente se ha detenido a unos 15 narcotraficantes que operaban en la zona suroriental, entre la zona suroriental de Cuba y Jamaica. Sin embargo, habría que poner énfasis en los grandes carteles de la droga, los grandes casos de droga que no operarían en esta zona, sino que tendrían como objetivo utilizar como punto estratégico Cuba para ya sea pasar a Florida, Estados Unidos, atravesando pues desde el sur del norte de Sudamérica, el narcotráfico de Colombia, pasan por Venezuela, luego a Cuba y luego a Estados Unidos, ¿no? Esta ruta importante. En este aspecto se debería poner énfasis, pero en fin, no está teniendo resultados la política cubana con respecto a este problema. Ahora bien, con relación a grandes casos de narcotráfico en la isla, tenemos el caso de hace más de 30 años, bastante sonado, del juicio al coronel Arnaldo Ochoa y al general Arnaldo Ochoa y al coronel Antonio de la Guardia. Es un caso bastante interesante a tener presente. Arnaldo Ochoa era un militar con una amplia trayectoria en la dictadura. Él había participado en la revolución, en las guerrillas que enfrentaron a la dictadura de Batista,
estuvo bajo las órdenes directas del comandante Camilo Cienfuegos, quien fuera uno de los más importantes comandantes de la revolución y que murió en extrañas circunstancias poco después del triunfo de la revolución. Posteriormente, Arnaldo Ochoa fue quien estuvo al mando de las tropas cubanas enviadas en los años 70 a las guerras que se dieron en Angola y en Etiopía en el contexto de la Guerra Fría. Como producto de su labor como comandante de las fuerzas cubanas en África, se le condecoró como héroe de la República de Cuba. Sin embargo, en 1989 se le acusó de narcotráfico, de participar en actividades de narcotráfico vinculadas con el cártel de Medellín, el cártel liderado por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Es así que a Arnaldo Ochoa se le remueve de sus cargos militares y de su puesto en el Comité Central del Partido Comunista y se le enjuicia. Y finalmente, siendo que no había pena de muerte por narcotráfico, además lo inculparon de alta traición y acabó siendo fusilado junto al coronel Antonio de la Guardia, el capitán Jorge Martínez Valdés y el mayor Arnaldo Padrón Trujillo. Según se señala, consideran que la posición y la figura política de Arnaldo Ochoa podría haber puesto en peligro a la larga el liderazgo de los hermanos Castro en el régimen. De acuerdo, y como dato también interesante y curioso, en la autobiografía del narcotraficante y sicario colombiano Popeye, John Jairo Velázquez, él en su libro llamado Sobreviviendo a Pablo Escobar, él señala la relación entre el cártel de Medellín y la dictadura de los Castro. Señala que durante 2 años hubo un tráfico de drogas desde Colombia, pasando por Cuba, por México, hacia Estados Unidos. Y concretamente señalaba Popeye lo siguiente: Pablo estaba feliz con esta ruta. Decía que era un placer hacer negocios con Raúl Castro, pues era un hombre serio y emprendedor. Bueno, al margen de estos hechos, actualmente Cuba pasa por una situación bastante delicada. Tenemos que hay ausencia de alimentos y de medicinas, aumento de precios, sobre todo de la gasolina, constantes cortes de servicios esenciales como la electricidad y el agua y protestas a raíz del descontento que todo ello genera. A todo esto habría que agregar ahora el crecimiento, pues, el aumento del índice de consumo de drogas por parte de los jóvenes, lo que se suma a todos los problemas que ya padece la isla. Para terminar, si bien la posición oficial de la dictadura, hoy encabezada por Miguel Díaz-Canel, es tener una tolerancia cero con el narcotráfico y el consumo de drogas, al final, sin embargo, hay una contradicción en vista de que el principal aliado de la dictadura cubana en la región es la narcodictadura de Venezuela. Una dictadura que se señala que es controlada por el llamado Cártel de los Soles, que es esta mafia dedicada al narcotráfico, integrada por altos militares y altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, en el que el propio Nicolás Maduro sería el líder junto a Diosdado Cabello, miembro de la Asamblea Nacional y quien ha ejercido varios cargos en la administración pública de este régimen dictatorial. Vamos ahora a una pausa y seguimos con las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio, quien ha alertado acerca de la presencia de la mafia venezolana conocida como el Tren de Aragua en Estados Unidos. Seguimos en Informe Extra. En Estados Unidos, el senador Marco Rubio ha alertado acerca de la presencia de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua. Es algo bastante preocupante por varios aspectos, sobre todo la relación con el narcotráfico de esta organización criminal. Vamos con el informe. El senador republicano Marco Rubio alertó sobre la amenaza que representan las organizaciones criminales para la seguridad nacional de Estados Unidos, en particular el grupo venezolano Tren de Aragua. Durante una audiencia en el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos este jueves 11 de abril, Rubio enfatizó que estas organizaciones, además de propagar el narcotráfico, impulsan una crisis migratoria sin precedentes en la región.
Rubio describió el impacto directo de estas redes en la vida cotidiana de los estadounidenses. Todo esto se vuelve endémico en nuestra seguridad nacional, porque en última instancia, pase lo que pase en la región, terminará aquí. Se encuentra aquí en nuestro sistema bancario, se encuentra aquí en nuestras calles, tanto por la presencia de la droga como de estas organizaciones criminales que migran hacia aquí. El senador también vinculó la migración masiva desde América Latina a la violencia y amenazas que imponen estos grupos criminales. Reveló que el Tren de Aragua, originario de la cárcel Tocorón en Venezuela, ha extendido sus actividades delictivas a varios países de América Latina y recientemente ha sido detectado en Estados Unidos, con presencias reportadas en ciudades como Chicago, el sur de Florida y Nueva York. La patrulla fronteriza de Estados Unidos ha detenido a varios venezolanos relacionados con esta banda en el último año, evidenciando su incursión en el país. El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, ha negado la existencia de esta organización, calificándola como una ficción creada por la mediática internacional. Además, Rubio criticó la cooperación de grupos insurgentes y cárteles con el régimen venezolano, que facilita un mercado lucrativo de drogas en la región. Citó la reciente sentencia de 21 años y 9 meses de prisión al ex general venezolano Cliver Alcalá en Nueva York, quien fue condenado por facilitar armas a las FARC y enviar toneladas de droga a Estados Unidos. Estas declaraciones de Rubio subrayan la creciente preocupación por la seguridad nacional ante la expansión de actividades criminales transnacionales y su impacto en la crisis migratoria y el narcotráfico en Estados Unidos. El Tren de Aragua es una mafia venezolana surgida a fines de la primera década de los 2000 en el estado de Aragua, que se ubica al norte de Venezuela. Entre sus actividades están el narcotráfico, el sicariato, el cobro de cupos, la extorsión e incluso la minería ilegal. Esta organización criminal ha ido adquiriendo fuerza a lo largo de los años hasta haber trascendido las fronteras de Venezuela y haberse internacionalizado como una de las principales organizaciones criminales de América Latina, si es que no es la más grande de América del Sur. Su líder, el líder de esta organización criminal, se llama Héctor Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero. Y Héctor Guerrero Flores estuvo hasta hace no mucho en la prisión de Aragua. Y en esta prisión él contaba con discoteca, piscina, zoológico y túneles para entrar y salir de esta prisión. En septiembre del año pasado se hizo una intervención a esta cárcel y él se fugó. Su paradero es desconocido. Se cree que se encuentra en el Perú y, bueno, sigue como cabecilla de esta organización criminal transnacional. Las declaraciones de Marco Rubio ponen énfasis pues, en que esta organización criminal no solamente está expandiéndose por países hispanoamericanos, sino también ha llegado a Estados Unidos. Específicamente tiene presencia en el sur de Florida, en Chicago y además en la ciudad de Nueva York. Esto constituye un problema por lo siguiente. Vamos ahora a las declaraciones de Marco Rubio en el contexto en el Senado. Las declaraciones, bueno, para empezar, Marco Rubio es un senador cubano-americano, quien es senador por Florida, y las declaraciones a las que hacemos referencia en el informe se dieron en el marco de una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. En estas declaraciones, Rubio puso énfasis en dos problemas: la promoción del narcotráfico por parte del Tren de Aragua y el hecho de que la violencia impulsada por el Tren de Aragua conduce a promover también la migración ilegal que termina afectando no solamente a Estados Unidos, sino a todos los países por los que atraviesan los migrantes que van en busca de un futuro mejor a Estados Unidos, pero que terminan generando esta crisis migratoria que está padeciendo Estados Unidos, sobre todo en el sur de la frontera, en vista de que la ruta es por Centroamérica hasta el norte de México y por allí se entra pues, a los estados de Texas, California, Arizona, Nuevo México, etc. Bueno, otro punto bastante importante señalado por Marco Rubio es que el Tren de Aragua no solamente estaría impulsando el narcotráfico y promoviendo
con su violencia la migración ilegal, sino además estaría siendo utilizado junto a otras organizaciones criminales por la dictadura de Venezuela, la dictadura encabezada por Nicolás Maduro. Al respecto, hay que recordar que recientemente Noticias Caracol, que es un medio de comunicación, es un medio periodístico colombiano, señaló que la dictadura de Nicolás Maduro está utilizando para reprimir a la oposición tanto al Tren de Aragua como al ELN, esto es el Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla colombiana surgida en 1964, que ha sido pues, uno de los principales actores en el conflicto armado interno que hasta ahora padece el país y bueno, ha tenido protagonismo junto a otros grupos guerrilleros como las FARC, que fueron desmovilizadas en el 2016, pero que tienen grupos disidentes armados, el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, que es de tendencia maoísta, el M-19, que es la guerrilla a la que perteneció el presidente colombiano Gustavo Petro, y otros grupos que se les enfrentaban como las Fuerzas Armadas y las AUC, las Autodefensas Colombianas. Bueno, el Ejército de Liberación Nacional ha tenido un rol bastante resaltante en este conflicto que ha afectado a Colombia y está siendo utilizado, al igual que en Tren de Aragua, para los objetivos del régimen de Nicolás Maduro, específicamente para reprimir disidentes venezolanos en territorio colombiano, que hay bastantes. Al respecto, el capitán Ángelo Heredia, que era un militar disidente que había estado preso en Venezuela pero que logró escapar a Colombia, fue secuestrado por las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional en la ciudad fronteriza de Cúcuta y enviado a Venezuela, donde fue detenido y presentado en un video denunciando a diversos personajes de la oposición. También intentaron secuestrar a Pablo Parada, que era un dirigente estudiantil, no lo lograron, pudo escapar. Y bueno, con respecto a la actividad del Tren de Aragua a favor de Venezuela en Chile, tenemos que allí secuestraron a otro militar disidente de nombre Roland Ojeda, quien fue asesinado y su cuerpo fue encontrado, apareció el 1 de marzo, por orden de la dictadura de Nicolás Maduro y se imputa este crimen al Tren de Aragua. El Tren de Aragua no solamente es letal por las actividades que hace a favor de la dictadura de Nicolás Maduro. Por ejemplo, en el Perú tenemos que ha ido penetrando en la zona minera, en la provincia de Patás, en el departamento de La Libertad, donde ha perpetrado diversos crímenes, por ejemplo, asesinando a trabajadores de la minera Poderosa. Y bueno, se dice además que el líder de esta mafia estaría en el Perú, por lo que es relevante la actividad que tiene esta organización criminal en este país. Y además el Perú ha ordenado 500.000 soles a quien dé información acerca del paradero del niño guerrero, que es el cabecilla del Tren de Aragua. Para finalizar, es importante tener presente, es bastante relevante lo que está señalando el senador Marco Rubio, toda vez que el problema que representa el Tren de Aragua afecta a toda la región y en el caso particular de Estados Unidos contribuye pues al aumento de la migración ilegal. No sorprendería que efectivamente, y esto es casi confirmado, esta organización criminal actúe para, opere según los intereses y encargos de la dictadura de Nicolás Maduro, toda vez que también se trata de una organización criminal conocida como el Cartel de los Soles. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Argentina, donde han congelado las cuentas del expresidente Alberto Fernández. Seguimos en Informe Extra. En Argentina, el Poder Judicial ha ordenado la inhibición de los bienes del expresidente Alberto Fernández por el escándalo y caso judicial de los seguros. Vamos con el informe. La justicia argentina ha dado un paso significativo en la investigación por presunta corrupción relacionada con el escándalo de los seguros, ordenando el congelamiento general de bienes del expresidente Alberto Fernández y otros 32 individuos vinculados al caso.
Este movimiento incluye el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Fernández, así como de otros exfuncionarios de la aseguradora Nación Seguros durante su presidencia entre el 2019 y 2023. La pesquisa se centra en determinar si Fernández incurrió en irregularidades administrativas en la contratación de pólizas de seguro del Estado durante su mandato, utilizando intermediarios que presuntamente recibieron comisiones excesivas. Entre los exfuncionarios implicados se encuentran Alberto Pagliano, exdirector de Nación Seguros, y Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria de Fernández, María Marta Cantero. El juez encargado del caso, Julián Ercolini, destacó la sospecha de que el vínculo entre Martínez Sosa y Cantero pudo haber influido en la intermediación de seguros entre entes estatales y Nación Seguros. La medida también afecta a empresas vinculadas a la intermediación, como Bachelier, San Ignacio y Castello Mercury, prohibiéndoles vender o disponer de sus bienes. El fiscal Carlos Rívoro busca evidencia sobre la posible entrega de contratos de seguro a la empresa de Martínez Sosa, una de las más favorecidas. Los intermediarios señalan que recibieron comisiones millonarias, representando más del 80% del total de comisiones pagadas por Nación Seguros desde el 2020. Actualmente Argentina intenta recuperarse de la crisis económica que se acentuó bajo el gobierno izquierdista de Alberto Fernández, en donde la pobreza superó el 40% y la inflación fue una de las más altas del mundo. En el 2022, la justicia argentina condenó por corrupción a la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los Kirchner gobernaron primero con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner entre el 2003 y el 2015. Luego entra durante un mandato entre el 2015 y el 2019 Mauricio Macri y el kirchnerismo, digamos, vuelve al poder con Alberto Fernández, quien ha terminado su gobierno recientemente y que ahora también se le acusa por corrupción. Esto es algo bastante grave si tenemos presente el tiempo en el que ha estado el poder el kirchnerismo, la impunidad durante tanto tiempo. Y habría que agregar que a toda la mala gestión y el empobrecimiento al que contribuyó estos gobiernos sucesivos, se suma la corrupción. Por tanto, siendo que el 2023 cerró Argentina con una pobreza extrema del 10%, con pobreza del 40%, con hiperinflación y con una moneda en caída libre, además de empobrecer a su país, tenemos que les robaban. Algo bastante lamentable para Argentina. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.